¿Cómo están? Aquí una vez más en Resplandecer. Gracias, conéctense, compártanlo. Quiero saludar y darles gracias a todas las personas que me han estado mandando mensaje particular, animándome a que siga con las clases, con las charlas, con las reflexiones, porque en realidad pues no son ni clases, son reflexiones, ¿verdad? Yo le estaba diciendo a Carlita que se me va la semana volando. Cuando menos pienso con todas mis actividades, pues ya tengo que estar preparando esta clase y pues qué bendición que Dios nos dé la oportunidad de que aún veamos situaciones difíciles que estemos viviendo, personales, laborales, familiares, aún internas en nuestro corazón. Dice que cuando vemos más oscura la noche es porque ya viene el resplandecer, la luz de la aurora, el amanecer. ¿Cuánta gente ahora en vacaciones no fue al mar o a las montañas o a muchos lugares y me mandaban a mí muchas fotos de lo hermoso que es ver el amanecer, el atardecer? Y a veces también el resplandecer es que cuando está ese hermoso tiempo de la noche y parece que no hay solución a algún problema, la luz, por eso dicen, mañana será otro día. Y son dichos que tenemos y que son sabios, porque es de gente sabia, de hombres y mujeres sabios que dicen que mañana será otro día y veremos el problema de diferente manera, como dicen, con la cabeza más fría. Y Dios no se equivoca, Él dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Carlita, se apagó el foquito, ¿no le hace? Bueno, miren, vamos a contar una historia sobre la mujer de Lot. Dios en su palabra, en las escrituras, nos dice, acordaos de la mujer de Lot. Y me llamó mucho la atención y quise estudiar toda la historia. Ya creo que las que fuimos a la escuelita dominical de pequeños, le llamamos escuelita dominical, y en muchos lugares también era el catecismo o la escuela donde nos enseñaban todas las historias, ¿no? Y quiero empezar con una reflexión que hace este escritor. Dice, hay un escritor que siempre dice, normalmente la crítica más dura de la mujer es de la misma mujer. Y luego también nos dice que los hombres tienden a ser indulgentes, generosos con las mujeres, son menos duros en criticarnos. Aunque habitualmente, dice, ellos también pueden ver nuestro horror, los hombres como que quieren vernos de diferente manera, no tan críticos, por eso te dicen, no te juzgues tan duramente a ti, ¿no? Vemos que en la actualidad la situación que viene viviendo la mujer es una crítica muy severa de la misma mujer. Hay mucha competencia, hay mucha envidia, no podemos ver que haya una mujer que llegue a un puesto alto. ¿Y saben qué? A veces no nos damos cuenta que ahorita nuestro país tiene a una mujer como presidenta y que a ella le costó muchísimo llegar a ese lugar. Pero atrás de ella, ¿saben una cosa? Hubo muchas mujeres que tienen unos historias de vida muy hermosos, que no crean que fue nomás porque dijeron, ahora la mujer le vamos a dar el valor. Fue, hagan de cuenta, un camino ya caminado por varias mujeres que ellas luchaban por llegar a tener puestos similares del hombre porque tenemos la capacidad, pero se ha desvirtuado. Muchas mujeres quieren ser como hombre cuando no somos hombres. Cada uno de nosotros tenemos un diferente gen, un diferente ADN, nuestras células,
nuestra manera de vivir y de razonar. Interpretamos de diferente manera la vida. Por eso es tan importante saber por qué Dios en la historia nos dice, acuérdense de la mujer de Lot. Y en esta historia nosotros vamos a ir a ver cómo Abraham, Dios escogió a un hombre de la tierra, Abraham. Como a veces viene y nos escoge a nosotros, dice que desde antes de la fundación del mundo, Él te escogió y te predestinó. De ti depende, quieras ir o no ir, como cuando estábamos en la primaria, ¿verdad? Que nos escogían a los capitanes de cualquier equipo y el capitán escogía al que quería que estuviera en su equipo. Pero tú decidías si ibas o no ibas, si le entrabas o no le entrabas, a lo que fuera, ¿verdad? Es igual, Dios no te va a doblar la manita para decirte, quiero que estés aquí, porque Dios no es anárquico. Él quiere que por voluntad propia decidamos ser parte de su pueblo. Así fue con Abraham. Se le aparece, le habla y le dice, quiero que te vayas de tu tierra y de tu parentela. Y te diré a dónde irás, yo te voy guiando. Y Abraham creyó. Pero fíjense qué pasó. Abraham, cuando decidió salirse de su tierra y de su parentela, se había muerto un hermano de él y había dejado un sobrino, a Lot, ¿verdad? Y él, ¿cómo se va a ir sin el sobrino huérfano? Porque me imagino que pensó, pues mi papá ya está mayor, ya no tiene la paciencia para criar a mi sobrino, y él ha de haber querido mucho a su hermano, que dijo, me lo llevo. Pero fíjense lo que le dijo, deja a tu tierra y a tu parentela. Pero él decidió llevarse a Lot. Y en todo el caminar, me imagino que Dios lo iba guiando, vete por este parte. Él era de Ur de los Caldeos, donde ahí había muchos dioses. Todos podían decidir, muchos dioses. Y él se le revela a Abraham y le dice, yo soy el único Dios. Y él sigue y lo sigue. Se le presentaba de cuando en cuando, me imagino, le hablaba a Abraham cómo irse, todo lo que él le decía. Y te haré, le dijo, una promesa, un pacto con él, una nación grande. ¿Quién nos iba a decir que Abraham y Sara pues eran estériles? No podían tener hijos. Acá, mira, en esta parte de aquí hay un cargador. Se nos está descargando algo. Nada del programa. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos le prometen que va a tener él una nación grande? Y pasan los años y pues no podía embarazarse Sara. Abraham comete muchos errores porque, imagínense, sale de su tierra, él ya sabía la comodidad, cómo manejarse, y le empieza a dar diferentes formas de vivir, pero había hecho Dios un pacto con Abraham, y entre ellos, cuando le dice, te bendeciré, y en ti bendeciré a 1000 generaciones de la tierra, pero él no tenía hijos. Entonces yo me imagino que él se encariñó mucho con Lot, su sobrino, y Lot empezó a crecer y aprender todo lo que Abraham le enseñaba, cómo criar animales, cómo ser ganadero, porque pues se fue Abraham y no sabemos con cuánta gente salió, con cuántos animales de ganado salió, porque pues tenían que comer y todo. Y se fueron enriqueciendo. Y me imagino yo que Abraham bendijo tanto a Lot que llegó un momento en que eran tantos sus pastores que cuidaban las ovejas, el ganado, sus siervos que le ayudaban a llevar, porque así como Abraham era bendecido, fue bendiciendo Dios también a Lot. Que Lot llega un día en un momento y le dice, ¿sabes qué? Ya no podemos estar juntos. Y le dijo, porque tus siervos y mis siervos y tus empleados y tus
¿cómo se llama? Capataces o como se llaman, se están peleando y no podemos, y el agua, tenemos que dividirnos, ¿no? Y entonces Abraham le dice, escoge tú para dónde te quieres ir. Y se paran ahí en un monte alto y empiezan a ver. Y Lot dicen que se para y ve hacia el lado, me imagino derecho, yo quiero pensar que a su mano derecha, y vio que había una tierra bien bendecida, fructífera, llena de plantas y de comida para su ganado. Y le dijo Lot, Abraham, tú vas a escoger. Y lo que tú escojas, con lo que tú escojas, yo me quedo con la mano izquierda, vamos a querer, se dividió la tierra, ¿no? Entonces, Lot se fue y cada que caminaba y caminaba, iba con su esposa y con 2 hijas. Pero ellos seguían caminando, ya habla la historia, que él se iba confrontando con reyes, peleoneros, que no querían que él pasara por esas tierras. Y había 5 reyes que empezaron a pelear con Lot. Lot estaba bien protegido con Abraham, porque Abraham ya era reconocido en la tierra. Él sabía pelear, él tenía gente que se defendiera, y Lot no, apenas se iba a dividir, ¿no? Para no hacerles muy largo el cuento, lo atrapan, lo secuestran, los golpean, le roban todo y los dejan secuestrados. Y cuando manda a sus siervos Abraham, a ver, vayan a ver qué pasó con mi sobrino Lot, pues le cuentan, ¿sabes qué? Te los secuestraron, se pelearon los 5 reyes, mató a todos, pero uno de ellos se quedó con todo de Lot. Y entonces Abraham, pues su sobrino, ¿cómo? Va, lo defiende y le arrebata todo al rey que había secuestrado al hijo, rescata a su sobrino, a su esposa y a sus 2 hijas, pero ellos continúan. No dijeron, me voy a regresar contigo o me voy a acercar un poquito más, tío, para protegernos, ¿no? Dicen que él siguió caminando cerca de Sodoma y Gomorra. Para allá se fue él y empezaron las hijas y la esposa a ver y a enamorarse de una cultura que ellos no conocían, porque Lot había estado muy guardado, además se había casado con gente que estaba, se puede decir, de su misma creencia, de sus mismos valores, de su misma manera de vivir. ¿Y qué sucede? Se deslumbraron en la ciudad de Sodoma y Gomorra porque tenían que ir allá. Pero Dios dice en esta historia que nunca dejó Lot de ser justo y de querer guardar los valores que su tío Abraham le había enseñado. Y ahí por eso está lo que Dios dejó escrito en la Biblia. Acuérdense de la mujer de Lot. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando yo estudio la mujer de Lot, me doy cuenta que ella fue una mujer necia. Dios dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Me imagino yo, quiero hacer la historia a esta ciudad, a este tiempo. Cuando tú te han enseñado los valores, buscar a Dios, tener fe, no hacer cosas indebidas, no ser envidiosa, no pelear, no robar, que vienes tú de una familia que te enseñó eso, la fe, buscar a Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con la mujer de Lot? Empezó a ver, ay, mi hijo o viejito, Lot, mira, las niñas están creciendo, necesitan ropa nueva. Vamos al mall de Sodoma y Gomorra. Ya no quería que se vistieran como ellas traían su costumbre, guardadas, recatadas, para que pudieran ver que ellos eran diferentes, que aún vivían cerca de Sodoma y Gomorra, ellos tenían valores distintos, culturas distintas, que se habían venido por esa situación
de los pleitos que había entre sus sirvientes y todo, pero las empezó a deslumbrar, porque claro, como ahorita, yo quiero una bolsa Gucci, una Bulutron, y estás exigiéndole todas las marcas que ahorita están de moda, y al esposo no te importa, yo quiero eso. Como mujer, le empiezas, ¿eh? O como también como la tal fulana. Sí, ¿cómo? Claro, ¿no? Y empiezas a ser deslumbrada por la moda, por la cultura que no estabas tú acostumbrada, ¿verdad? Cuando yo llegué de Sinaloa, que ahorita no es lo que hace 40 años. No lo van a creer, pero no había todo lo que hay hoy. Esas boutiques, esos centros comerciales que parece que estás en San Diego, en Los Ángeles, de veras, es impresionante. Ibas a comprar al mercado tela para que te la hicieran. No podías ir, ay, voy a comprar esta talla. No, eran muy poquitas las tiendas donde tú podías ir a comprar ropa hecha. O de veras. No lo pueden creer que yo les digo eso y les cuento que no es lo que ahorita. Pero ¿qué pasó? Sabe la mercadotecnia cómo llegar y invadir con su mercado, con todo, y empezar a que tú con valores y con cosas que no te enseñaron tus padres, como Abraham, no le enseñó eso a Lot. Dice que el corazón de Lot se entristecía de ver cómo se manejaba su esposa en Sodoma y Gomorra, y estaba enseñando a las hijas a que, ay, tu papá está antiguo, ya ni siquiera ve a tu tío, Abraham. Ay, ya, nosotros ya no vamos a llevar esa cultura. Miren qué bonito lo que ahora están, me imagino esos collares, como ven las películas. Si ustedes ven en la televisión la película de Sodoma y Gomorra, ven cómo estaban todos tatuados, que es lo que ahora es la moda. Mientras más tatuajes es más elegante. Cuando antes, sin ofender, yo no quiero. Si tú te hiciste un tatuaje o por lo que quieras, pero antes tatuarte eran los que estaban en la cárcel para identificarte de pandillas. Los que se ponían, por decir algo, un alacrán, eran de la pandilla, no sé qué, el pescado y todo así, porque eso era lo que distinguía a ellos, que dentro de la cárcel o era perpetua, ¿cómo dicen? Condena perpetua, todo era así. Pero ahora todas esas modas las toman como algo que es bueno. ¿Y cuántas veces hemos estado oyendo que los tatuajes, independientemente que te los hagas, ya han descubierto que la tinta te provoca que tu sistema inmunológico baje? ¿Por qué? Porque no te vas a hacer una mariposita, pues eso no te hace daño. Pero esos que se tatúan completamente han descubierto que están enfermos. Y aparte, si no vas a un lugar donde esté completamente la jeringa esterilizada, pues te van a infectar de algo. Pero piensan, yo me imagino que dicen, ay, qué anticuados, si eso es lo máximo que ahorita se usa. Yo quiero decirles que las modas se vuelven a repetir, que todos los pecados también se vuelven moda. En Sodoma y Gomorra, ¿por qué creen que se llama Sodoma? Porque lo que se practicaba en esa ciudad era la sodomía. Y ya no querían mujeres, ya lo que querían eran hombres. Y la historia cuenta que cuando Abraham fue a visitar, Jesús, el Dios Padre, se le aparece a Abraham y va a decirle que en un año Sara iba a tener una descendiente. No les voy a contar la historia de Abraham, porque de lo que yo quiero hablarles es de la mujer de Lot, ¿verdad? Y de Lot. Entonces, se le aparece, come con él, le dice, ya sabemos la historia, que Sara se rió. Por eso Isaac quiere decir sonrisa. Y le dijo, a un año vas a tener un bebé. Tenían, creo, 28 o 25 años esperando la promesa que Dios le había dicho, que iba a tener su hijo, que no era el hijo que había tenido con Agar, la concubina. Ese lo tuvo desesperado por Sara. Entonces
ya le dice, ahí viene el hijo de la promesa, que es Isaac. Entonces, cuando ya se va, el padre que se le aparece a Abraham con los ángeles, yo pienso que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que iban juntos, él se regresa y le dice, fíjate, Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra, traeré juicio contra ella, porque estoy cansado de ver el pecado que hay ahí y que no hay ni un justo. Y entonces Abraham, ¿qué creen pasa? Empieza a abogar por Lot. Y le dice, pero si hubiera 50 que te adoraran, Señor, y creyeran en ti, ¿perdonarías? Claro, le dice. Pero cuando vio que eran 50, le va bajando. Y si hubiera 40, pues claro, 40 justos, yo perdonaría Sodoma. Y así, y luego, y 10. Yo me imagino que quería llegar hasta donde estaba uno, que era Lot, el justo. Y entonces, cuando ya en esa plática le dice, yo no podré hacer nada sin revelarle yo a mis profetas. Abraham era considerado como uno de los profetas de aquel tiempo, ¿verdad? Donde se le revelaba la palabra en sueños. Acuérdense el que él salía al cielo y veía las estrellas. Y Dios le hablaba y le decía, así como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y no tenía hijos. O cuando le dijo en el mar, así como ves los granitos de la arena, así será tu descendencia, ¿verdad? Entonces, cuando ya le llega a decirle que había 1 o 10, y le dice, pues córrele, yo perdonaré, pero no a la ciudad, a Lot. ¿Y qué hace Dios Padre? Manda a 2 ángeles, porque ya venía el juicio para esa ciudad. Y que si ustedes ven todo lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, ¿saben una cosa? Con tristeza en mi corazón les digo, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Quieren muchas cosas que pasan, quieren que lo veamos como algo natural, cuando no es natural. Que veamos que puede alguien hacer un fraude y lo veamos como ay, todo el mundo lo hace. Sodoma, todo el mundo lo hacía. Se ponían aquellas arracadas, correteaban y iban y venían, no se conformaban ya con lo natural que Dios había hecho, sino que pasa también, pues todas las perversiones, ya no nada más era con los hombres, ni con las mujeres, ni como dicen, ni tríos, ni orgías, era con animales. Ya se casaban y ya se vestían con animales. Y no estamos viviendo eso, que ahora unos creen que son bestias y así. Y lo peor es que cuando tú te presentas así como Lot, con lo que él tenía, se ríen y te ven a ti como mal. Ay, no, ay, esa es una santurrona, ni vayas allá. Ya no toma, ya no fuma, ya no baila, ya no canta, ya no se mete con 20 hombres, ahora nomás tiene uno o ya se quedó sola. Y empiezan a levantar argumentos de lo que a ti no te checa en tu forma de vivir. Y eso pasaba con la mujer de Lot, como lo que está pasando en Sinaloa. Se puso una moda y aguas, todas traen la boca de pato. Y que Dios me perdone y las que me oyen también. Porque ya antes eran las jóvenes. Ah, no, ya ahora las señoras de nuestra edad. Si vieron ¿cómo se dice? La entrevista, como tú que haces entrevistas, que un productor de cine dijo, búsquenme una señora guapa, bonita, pero que sea abuelita, de una edad que sea como abuelita. Y llega y le dicen, no encontramos a ni una. ¿Y eso por qué? Pues todas están operadas, no tienen nada de abuelita. Y yo no les digo que quiero que sean abuelitas como antes, que te ponían la bata con la que dormían y se acostaban con esa bata. No, pero está distorsionada la moda. La moda que se pone en el internet, todo lo que les meten, que lo hagan, que lo hagan. Y ahorita ya, ¿qué sucede? Jovencitas de 15 años ya se quieren operar.
Ay, no me gusta la nariz, no me gusta la oreja y la oreja tapada. Aquí córtele, pónganle, háganle. Fíjense, ayer aquí en Mexicali hay un canal donde una muchacha da noticias y yo la estaba viendo, muy bonita la muchacha, pero ¿saben qué? Era tanto el botox que traía. Yo creo que esa muchacha no tiene ni 30 años, que nomás le veías que movía la boca. Sin expresión. Nada, como una máscara, con la boca hablando. Y que que el carro, que no sé qué, porque ni los ojos. Yo creo que aquí también le ponen que está bien, yo sí ocupo tantito, pero bueno, la moda te lleva a que creas que todo eso que sale en la mercadotecnia, lo que pasan, tú lo quieras hacer y pierdes el valor que Dios te dio como ser humano, que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él dice que antes de la fundación del mundo nos escogió, nos predestinó, como yo les dije. Como ¿a qué equipo te quieres ir? Tú decides, ¿no? Entonces, Dios manda 2 ángeles a avisarle a Lot que venía la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y está comprobado, si tú vas a donde estaba la ciudad de Sodoma y Gomorra, dicen que se ve la devastación. Y le dicen que venía eso y se le levanta una manifestación de hombres que le tocaron a Lot para que los dejara disfrutar a los nuevos hombres que llegaron, carne nueva, virgencitos yo creo, pero eran ángeles. Entonces Lot se aterra y les dice, les doy a mis mujeres, a mis hijas. Fíjense a qué grado estaba la distorsión. Y le dijeron, no, si no queremos a tus hijas vírgenes o no, porque tenían yernos. Lot tenía yernos, no eran vírgenes, tenían su pareja. No la queremos y le iban a tumbar la puerta. Cuando los ángeles se salen y empiezan con el poder que tenían sobrenatural, dejaron a todos ciegos. Y empezaron, estoy ciego, ay, y completamente, para que dejaran en paz la casa de Lot, y le empieza a decir, vámonos, ya empieza, no tenemos tiempo. Y todavía la mujer de Lot corría a agarrar sus joyas, sus vestidos, a las hijas. Es como cuando ahorita tiembla aquí, que quieres agarrar la bolsa y todo, y no sabes si se te va a caer el techo encima. Pues se les iba a caer todo. Dicen que los ángeles arrastraron a Lot y a su mujer y a sus hijas para sacarlos y que la devastación que viniera no los alcanzara. Y los sacaron de la ciudad. Fíjense cómo es Dios de maravilloso. Antes le dijo, por decir, váyanse al cerro que está acá y se resguardan. Y todavía Lot, a mitad de camino, le dice a los ángeles, a Dios, déjenme mejor aquí en, ¿cómo se llama? A la mitad, en la Rumorosa, no sé. Él hasta le dijo dónde quería que lo dejaran guardarse, pero había una indicación, que no voltearan atrás, Se lo dijeron a la mujer de Lot, porque Dios sabía el corazón que tenía ella, lo arraigada que estaba a la vida que había tenido ahí con sus hijas. ¿Y qué sucedió? Cuando menos pensó, voltea a la mujer de Lot. ¿Por qué? Y se convierte en estatua de sal. Y ustedes, si van a Jerusalén, a las tierras santas, van a saber que es una verdad. Ahí está. No es juego, es verídico que ahí está. Porque cuando nosotros venimos a Dios y le entregamos nuestra vida y queremos, como Abraham, seguir sus preceptos, no tanto el cumplir reglas, porque él ya vino a cumplir todo. Cuando Abraham vino a la tierra, él era para que viviera en fe. Por eso le llaman el padre de la fe. Moisés, después de 400 años, vino a salvar a todo el pueblo que estaba en esclavitud. Por eso a él le dieron las tablas de la ley.
son dos, se puede decir 4 décadas, no, siglos. 400 años son 4 siglos de lo que Abraham vivió. Por eso le llaman el padre de la fe. Y aún así, Lot todavía está en la Biblia, que era un hombre justo. Pero ¿qué pasó? Lo que habían sembrado la mamá en el corazón de las hijas dio a luz una perversión sexual. Emborracharon al padre, se acostaron con él y tuvieron hijos. Porque ¿cómo? Pues se habían ido a un cerro. ¿Quién iba a venir? Ellas querían descendencia. El mismo pecado que había en Sodoma y Gomorra las alcanzó a ellas y ellas maquinaron, ¿verdad? ¿Cómo poder seguir teniendo hijos? Imagínense, emborracharon al padre, se acostaron ahí, de ahí vienen dos ciudades, los moabitas y los amoabitas, ¿verdad? Donde de un incesto salen otros pueblos, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué les enseñaron a ese pueblo las hijas de Lot? Pues la perversión, lo bueno que era, el libertinaje, no había problema. Y hasta la fecha se cuenta la historia de esas 2 mujeres y de la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque la mujer sabia, como les digo yo, edifica, mas la necia con sus manos la destruye. ¿Qué quiere Dios? Que seamos mujeres temerosas de Dios, pero no temerosas porque va a venir con un látigo y te va a dar. No, que enseñemos a las nuevas generaciones para que pare la maldad. Estamos viendo tanta maldad. Yo vuelvo a insistir que acabo de ver la entrevista con la mamá de la niña que mataron 2 chamaquitas de aquí de Mexicali, que con engaños la invitaron a su casa a hacer una pijamada. La golpearon, la amarraron, se burlaron de ella, pero lo más impresionante es que con una cuerda la amarraron y una jaló del lado izquierdo y otra del derecho, que dicen que la degollaron a esa. 13 años. ¿No se fijan cómo ha aumentado la maldad? Pero digo yo, ¿a qué grado de hacer eso con una compañera de su escuela cuando son niñas? Pero aquí lo estamos viendo, que yo no puedo creer esa maldad de 2 seres humanos que hayan hecho esa barbaridad. Ahorita las jueces, los abogados, los que interfieren, ¿qué van a pasar? Si las van a sentenciar como adultas o las van a sentenciar como niñas adolescentes. Ese es. Y la mamá de la niña que murió, porque yo les voy a decir, la adolescente, eran niñas, no tenían ni 15 años. Quiere justicia, porque como dice ella, ¿cómo? A mí me engañaron. Yo sabía que iban a tener una pijamada en la casa con los padres. No estaban, ¿dónde estaban los papás de las 2 muchachitas que hicieron eso? No sé, estaban drogadas, estaban endemoniadas, porque óyeme, ¿cómo alguien le amarra una cuerda a otra niña, jala para la izquierda, jala a la derecha y se degolla a la otra niña? Eso es lo que pasa. Y así les podemos contar tantas cosas. Niños golpeados. Yo de veras hay momentos que le digo, Señor, tu palabra se está cumpliendo. En los últimos tiempos, dice, el amor de muchos se enfriará por la maldad que hay en el mundo. ¿Qué queremos? ¿Que Dios traiga un juicio como lo trajo a Sodoma y Gomorra? ¿O de veras queremos sembrar en estas nuevas generaciones una nueva forma de vida? Porque no me vas a decir a mí que Lot no fue enseñado. ¿Saben qué le faltó a Lot? Agallas para ordenar a esa mujer y a sus hijas y que no se contaminaran. No, sí, ándale, mija, cómprate la mejor bolsa. Sí, la casa mejor. ¿Qué más quieres? Porque ahora sí es la casa más grande, el carro del último modelo, todo. Y a veces tienen presionados a los esposos o al revés. A las mujeres, el hombre les está exigiendo que sean modelos.
cuando todo cae por su propio peso. La vida la tenemos que atesorar a cómo vamos caminando. Mujer sabia, dice, la mujer anciana enseña a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. No porque tengan las canas. Yo soy una mujer anciana de la tercera edad y me arreglo. A mí me chulean mucho, no les estoy mintiendo, por mi edad. Además, fuiste Miss. No, eso aparte. Pero ya ahorita soy Miss que resplandecer. La luz de Dios que resplandece en mí. Y luego, señores, vamos a hacer una entrevista especial para ese tema con Marcelo. Sí, para platicar. Pero ¿qué hace tantos años, ¿saben qué? En aquellos entonces, prohibido una operación. Si descubrían que te habías operado la nariz, el busto, la cintura, la pierna, el ojo, la ceja, te descalificaban. Era natural. La belleza de hace 40 años era natural. Tenías que trabajarle en el gimnasio, en la nutrióloga. ¿Para qué? Para que pudieras dar el estándar que te pedía. Por eso era tan hermoso. Ahora ya todas pueden ir operadas. Como Barbies todas. Nomás lo diferente es lo que hay dentro del corazón. Porque yo veo cómo buscan tanto qué eres ahora. La belleza interna. Ya no tanto la externa. Porque esa, pues ya todo el mundo se la arregla. ¿Verdad? Entonces, quiero que reflexionemos. Que no seamos como la mujer de Lot. Porque clarito dice las sanas escrituras. Acuérdense de la mujer de Lot. ¿Cómo quieres que te digan? Acuérdate de mi mamá. Acuérdate de mi abuela. Acuérdate de mi tía. Acuérdate. ¿Bien o mal? Ay, era una tremenda. O que digan, no, de veras yo aprendí los guisos de ella, ser una mujer, como dijiste ahorita, elegante, distinguida, que de veras cuando llegues a un lugar tu luz resplandezca. No, la corrientada, porque a veces llegas a unos lugares y sí, resplandece, pero lo corriente. Ya se acabó la belleza nata en el que tienes que vestir bien. No que vas a cambiar, pero yo me veo mucho las mujeres que ya de la edad de la tercera edad, que hay tanta mujer que de veras tienen sus páginas de sabiduría y elegantes, guapas, que son diseñadoras, que son psicólogas, que son doctoras, que son médicos, llenas de sabiduría y que no nos estemos tumbando la una a la otra, que cuando veamos el esfuerzo que hace la gobernadora, la presidenta, la alcaldesa de Mexicali, veamos. Dice Dios que si una cosa buena hay, en esa pensemos, porque no tienes que estar criticando y viendo, como dicen, el arroz negro en cada persona. Tienes que saber qué historia tiene. Por eso Dios nos dejó que viéramos. Qué difícil ha de haber sido para Lot vivir con esa mujer, que iban en caminos diferentes, que yo me imagino que cuando él llegaba a su casa, y veía de qué manera estaba educando a sus hijas, él se ha de haber preguntado, ¿qué error cometí? Separarme de mi tío Abraham, porque la bendición, fíjense bien, no era para Lot, era para Abraham. ¿Se acuerdan cuando empecé la clase que le dijo Dios? Deja a tu tierra y a tu parentela y te bendeciré. Y porque Lot estaba enseguida de Abraham, y caminó con él y aprendió con él porque era un huérfano, Dios lo bendijo. Pero hubo un tiempo en el que él se olvidó del tío que lo recogió en su orfandad y le enseñó todo lo que él sabía hacer para multiplicar sus riquezas. Fue rico Lot, era rico Lot. Y Abraham también. Entonces, pero se olvidó de permanecer en los principios y en los valores que su tío le enseñó.
Amar a Dios, ¿cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, emociones, con todo, dice, todo es tuyo. Y a veces se nos olvida, porque yo me imagino que todas esas niñas y todos esos jovencitos que están y adultos llenos de maldad para no importar el daño que le hacen a otro ser humano. Fíjense, cuando en el Antiguo y en el Nuevo Testamento le preguntaron los discípulos, Padre, dinos, ¿no? Ya te vas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo ponemos en práctica todo esto? Le dijo, en una cosa se encierra todo. Amar a Dios con todo tu corazón y a ti, dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo. ¿Tú crees que esas niñas se amaban a ellas mismas? No, ni a Dios, porque no hubieran hecho eso. Igual, tantas cosas que tú dices, no hay temor de Dios, porque por algo Dios dijo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todas tus emociones. ¿Para qué? Para que ese amor nos guarde de cometer cosas. Fíjense, cierro con esto. Cuando tú amas a tus padres y los honras, yo creo que tú te detienes de hacer tantas cosas que sabes que si las harías, les ocasionarás un dolor muy grande a ellos. ¿Sí o no? Y desde que están chiquitos los niños lo saben, porque Dios puso eso en su corazón, que pudiéramos honrar a nuestra padre, a nuestra madre. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener larga vida y todo nos saliera bien. Y si no amas al Padre que lo ves, ¿amarás a Dios? ¿No? Bueno, pues resplandecer, una nueva oportunidad. Esta historia, yo les quiero decir que a mí me encantan las historias de la Biblia. Qué novelas ni qué nada. Son unas historias tan hermosas y maravillosas que nos edifican, nos llenan y nos hacen reflexionar. Yo los invito a que ustedes vean y reflexionen en su interior cómo están y digan, Señor, en esto estoy fallando, dame la fuerza. Si estás en envidia, en competencia, te duele que una hermana, que una vecina o que otra mujer o que otro ser humano a veces brille más que tú y que en lugar de gozarte, tú misma le digas, Señor, ayúdame. Qué bueno que esa amiga ha alcanzado tantos como ahorita que me dijiste de dónde venías. Y me gozo, Carla, yo de veras, que el Señor te esté llevando de menos a más y lo va a seguir haciendo, lo va a seguir haciendo. Bueno, pues vamos a dar saludos, a ver. Éter Alvarado, Julio Vélez, Idalia Gómez, Yaret López, ellas dicen, Idalia, buena tarde, Yaret, saludos, Meche, siempre Sí. tan linda. Gracias. Sí, Yaret, saludos. Tomás Rosas, Roque Herrera dice, excelente programa, muchas gracias por llevarnos estos cuentos, porque de otra manera mucha gente no los leemos. Sí. Uh-huh. Y es que sí, te he dicho, lo cuentas como cuentas. Y lo que me dice esta señora, yo ya no leo. No, y yo lo entiendo también, dice, cuando usted lo cuenta. Gracias. Tato Quiroz, Rosy Suárez, Tati Bernal, José Ortiz, José Tapia, Georgina González, Huicho Cueva, Antonio Delgado, Félix Herrera, Tele Rico, Dina Berumen, dice. Hermosa, bendiciones. Gracias. Pues, Nora Suárez, Tania Osuna, Sandra Barrios, Mari Ulloa y Juan Vidrio. Pues muchísimas gracias por conectarse. Muchas gracias también por compartir, porque ahorita comentábamos, Carla y yo, que la plática de la semana pasada llegó casi a 900 likes, compartir y muchos hermosos comentarios de gente que yo les doy tantas gracias de veras, porque yo lo hago con mucho cariño para ustedes, la honra y la gloria a Dios que me da la sabiduría, la inteligencia y el tiempo, porque acuérdense que soy mamá,
soy ama de casa, tengo mi nieta, tengo mis hijos, tengo una vida y todavía en terapia. Aparte, tengo que buscar y seguir adelante hasta que el Señor haga ese milagro de la sanidad total. Pues muchas gracias, Dios los bendiga y un fuerte abrazo.